Ciro Alegría fue un periodista, escritor político peruano. Nació el 4 de noviembre de 1909 en la hacienda Quilca, provincia de Huamachuco, departamento de La Libertad. Su padre fue José Eliseo Alegría Lynch, un joven intelectual y anarquista que desafió la autoridad de su propio padre, don Teodoro Alegría, casándose con Herminia Bazán Lynch, hija del capataz de la hacienda de la familia. Alegría vivió hasta los 4 años en Quilca y luego pasó el resto de su infancia en la hacienda Marcabel Grande. Sus tempranos juegos con niños indios dejaron una huella indeleble en su vida y obra. Ya en su juventud compartiría faenas agrarias y rodeos con peones indios y cholo. Don Teodoro, que había dejado a José Eliseo al frente de la hacienda y vivía en Lima, ya que era diputado nacional, regresó a sus tierras y deportó a su hijo a un modesto caserío en las estribaciones de la cordillera de los Andes, y ahí nació y vivió su primera infancia Ciro Alegría, rodeado de los indios nativos del lugar. Cuando el abuelo decidió que su nieto tenía que escolarizarse, lo separó de sus padres para enviarlo a Trujillo a estudiar sus estudios primarios y secundarios. En 1917 fue alumno del genial poeta César Vallejo en el Colegio Nacional de San Juan. Entre sus autores favoritos destacan Julio Verne y Antonio Raimondi, cuyo libro El Perú le despierta vivo interés. En 1920 visitó con su padre la casa del pintor José Sabogal, uno de los pioneros del indigenismo, movimiento artístico y ideológico al que se suele asociar la obra de Alegría. Sus inicios como escritor. En 1924 se define su vocación y escribe, alentando por su familia, sus primeros relatos y poemas. Al año siguiente se convierte en racionero del personaje y ayudante en la bodega de su tío Constante Bazán, en la hacienda Galindo. Más tarde el escritor y filósofo, miembro de la Boina Trujillana y director del diario El Norte, lo acepta como reportero, incorporándolo a su grupo literario. Es aquel un tiempo de intensa efervescencia político y de confrontación entre los partidarios de Víctor Raúl Haya de la Torre y los seguidores de José Carlos Marriategui, por quien Alegría manifestó siempre el mayor respeto debido a su entera comprensión del problema indígena. En 1930 se unió al movimiento aprista, cuyo objetivo eran las reformas sociales y el mejoramiento de la calidad de vida de los nativos. Fue encarcelado varias veces debido a sus actividades políticas, hasta que finalmente terminó exiliándose en Chile en 1934. En su exilio en Santiago de Chile se desposó con su tía segunda, Rosalía Amezquita Alegría, con la que tuvo 2 hijos, Ciro y Alonso. Permaneció en el exilio de Chile y luego en los Estados Unidos hasta 1948. Más tarde enseñó en la Universidad de Puerto Rico y escribió sobre la Revolución Cubana. Su novela más conocida del mundo es Sancho y Ajena. En 1941 ganó el premio a la novela latinoamericana en dicho año y le atrajo la atención internacional. La novela describe una comunidad andina que se vive en las montañas peruanas. El libro se publicó también en Estados Unidos, reimprimiéndose varias veces en distintos idiomas. Alegría regresó a Perú en 1957. Se unió al Partido de la Acción Popular del presidente Fernando Belaúnde Terry y fue elegido para integrar la Cámara de Diputados en 1963. También se incorporó a la Academia Peruana de la Lengua en 1960 y asumió el cargo del presidente de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas. El 17 de febrero de 1967 muere inexplicadamente en Lima, a la edad de 58 años. Después de su muerte, su viuda y última mujer, la poetisa Dora Varona, publicó muchos de sus ensayos, artículos escritos para distintos periódicos. Características: manejo del lenguaje, cercano al mundo campesino peruano, uno de los primeros escritores peruanos de dimensión universal, inaugura las novelas indigenistas, perteneciente al indigenismo, movimiento político-cultural de los años 20 para la reivindicación de los derechos indígenas. Ciro Alegría junto a José María Arguedas, uno de los 2 escritores más importantes de la corriente indigenista. Hace falta señalar que Ciro pertenece al indigenismo primigenio, el de los años 30.
Alegría se casó 3 veces y su viuda, la también escritora Dora Varona, publicó varias de sus obras que habían quedado inéditas, entre ellas un libro de memorias, Mucha suerte, con harto palo. Lenguaje sencillo, estilo narrativo, carácter vivencial, temas, valores como la injusticia, el maltrato, creencias, sentimientos, costumbres. Personajes, el hombre indígena. ¿Por qué? Porque Ciro Alegría observó y presenció la cruel vida de los indígenas. Y al margen de sus méritos literarios, se recuerda a Alegría como con su calidad humana y una bonjomia salpicada de un humor muy peculiar. Hijo de hacentados, desde pequeño interactuó con el personal a cargo de las actividades agrícolas, de recuerdos de su infancia y de los relatos que ello nacieron sus grandes novelas indigenistas. De su padre recibió una educación liberal que contrastaba con aquel ambiente en que creció. Ciro Alegría es uno de los representantes más destacados del Grupo Norte, que surgiera en la mitad del siglo XX en la ciudad del Trujillo. Los perros hambrientos, en sus páginas late el drama del hombre y de la tierra, de la sequía y el hambre, aproximándose el mayor problema del hombre peruano, la propiedad de la tierra, su lucha diaria por vencer la agreste natural y la dificultad de las relaciones humanas entre las desproposiciones que determinan los papeles antagónicos de agua, sequía, blanco, indio, pobreza, riqueza, como visión occidental, cosmovisión andina. Todo ello estableciendo dos mundos paralelos, el de los hombres y el de los perros, que ante el hambre no duda en matarse devorándose entre ellos. Los perros hambrientos es una de las novelas más interesantes de su autor, Ciro Alegría. Segundo obra más importante de Ciro Alegría es El mundo es ancho y ajeno, novela de dimensiones épicas que relata la resistencia heroica de una comunidad indígena ante una injusta expropiación de tierras. El mundo es ancho y ajeno, es la culminación del genio narrativo de Ciro Alegría en 1909 y 1967. Y de las literaturas indigenistas, los dos alcaldes que dirigen sucesivamente la comunidad simbolizan dos posturas contrapuestas entre la actitud regionalmente estoica y de alianza mística con la tierra de Rosendo Maki, escribe Mario Vargas Llosa a propósito de la novela, y la decisivamente moderna y revolucionaria de Benito Castro. Tenemos Sueños y Verdad de América, La Serpiente de Oro de 1995, Fábulas y Leyendas Americanas de 1994, Sacha en El Rey de los Árboles en 1990, El ave invisible que canta en la noche en 1989, 11 animales con alma y uno con garras 1987.